Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Bienvenidos una vez más a este podcast Teología Compartida. Es un privilegio para mí poder estar una vez más aquí con ustedes y compartir algunos temas de interés de iglesia, de ministerio, teología y Biblia. En esta oportunidad me acompaña Ignacio Cerda, pastor, capellán, vamos a conocer un poquito más de él, pero quiero darle la bienvenida a Ignacio y agradecerte, Ignacio, por tener este tiempo para nosotros y poder compartir el llamado que Dios te ha hecho para ti y poder estar aquí con nosotros. Gracias, doctor Trigueros, a usted y al equipo de DTS en Español por tenerme aquí el día de hoy. Y mira, ¿por qué no empezamos con algo ya personal, pensando en ti? Sí. Y que nos hables un poquito de cómo te llevó a sentir ese llamado por ser capellán militar. Sí, claro. Bueno, pues desde una corta edad me llamaba la atención todo lo que es el camuflaje, el servicio militar, pero por distintas razones u otras nunca se dio. Cuando vine aquí al Seminario Teológico de Dallas allá en el 2010, que parece que fue solo ayer. 14 años ya. Sí, ya rápido pasó el tiempo. En aquel tenía 2 hijos menos, 2 gatos menos y un perro menos y una esposa. Una esposa, claro. Entonces vine aquí y mi intención original era, Señor, heme aquí. Donde tú tengas dispuesto. Una de las cosas que sí le había pedido al Señor es que pudiera, cuando hiciera que me llevara, poder servir a hispanohablantes. Por la necesidad de poder traer la palabra de Dios al pueblo de Dios latino. Entonces esa era mi petición muy general y estaba abierto a todo. Inicialmente comencé el seminario con la visión de servir en el campo misionero porque mis padres eran misioneros de México aquí a los Estados Unidos. Entonces esa semilla estaba ahí en mi corazón. A lo largo de mi tiempo aquí, en mis estudios, pues el Señor empezó a redirigir mi vida. Pero me acuerdo de una conversación muy importante. En una de las capillas aquí hubo un capellán que compartió y de hecho tenía 2 compañeros del edificio en aquel entonces cuando estaba soltero que vivían en la vivienda para los solteros aquí en el campus de Dallas y ellos eran candidatos a capellán que básicamente trabajan bajo la tutoría de un capellán. Entonces, pero mientras tanto están terminando sus estudios teológicos, pero están sirviendo como sombra y aprendizaje de esos capellanes ya calificados. Entonces, sí, eso comenzó esa inquietud y me acuerdo haber tenido una conversación con mi esposa sobre, bueno, en aquel entonces no era mi esposa, éramos novios solamente. Y le dije a ella, oye, ¿qué te parece el ministerio de capellanía en las fuerzas militares? Y ella me decía, suena interesante, pero no sé, su padrastro fue coronel en la Fuerza Aérea, entonces ella tenía un poquito de prueba de lo que eso era y como que no le llamaba mucho la atención de mudarse cada 2 años de unidad y viceversa. Entonces, bueno, así quedó. Y para hacer una larga historia corta, pues en el proceso del tiempo, ¿verdad? Nos comprometimos, nos casamos y volví a preguntarle a ella cuando nos casamos en el primer año de matrimonio y ella me dice, no, creo, estoy abierta a eso, pero no estoy del total convencida de eso para nuestra familia. Y bueno, una de las cosas que de temprano en el ministerio, aún en mi formación aquí teológica, era, Señor, somos un equipo. Y donde quiera que nos lleves, no quiero dar un paso hacia adelante, primero sin tu dirección y bendición, pero también me has dado esta compañera de ministerio y no puedo hacer lo que puedo hacer efectivamente sin su compromiso. Entonces eso era algo importante para mí. Entonces tuve que poner esas aspiraciones a un lado.
En el lapso del tiempo, ¿verdad? El Señor me llamó al ministerio pastoral, que ya este próximo otoño, pues ya voy a cumplir 10 años ahí en la iglesia Stonebriar. Increíble. Y el Señor, sí, y el Señor ha utilizado esas experiencias para formar. Lo que yo no sabía, que parte del proceso de requisito para entrar como capellán en el ejército, que requieren 5 años de experiencia en tu iglesia local, después de graduarte de tus estudios teológicos. Entonces, todo funcionó mirando hacia atrás, la soberanía de Dios, porque cuando inicié este proceso fue aproximadamente pasado esos 5 años. Mi esposa, de la nada, habíamos tenido ya nuestro primer hijo, Boaz, y mi esposa Rachel llega un día del trabajo, se ve reintegrado al trabajar en una librería cristiana ahí en Frisco, y parte de ello, ¿verdad? Un compañero de su trabajo era capellán en la Guardia Nacional. Entonces, de la nada, pues ella empezó a escuchar y aprender más sobre eso de la capellanía militar. Y un día en la cena me dice, oye, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos, verdad? Hace ya varios años, tu interés o deseo de poder servir en el ejército como capellán. Y yo pensaba que me estaba ahí nomás jalando el tapete, ¿verdad? Para jugar conmigo. Pero no, era en serio. Me dice, mira, escuché, ¿qué te parece? Y me hablas en serio, para asegurarme, ¿verdad? Para no ilusionarme. Y me dice, no, sí, creo que deberías de considerar si todavía estás dispuesto a perseguir ese sueño, esa aspiración. Y bueno, inicié todo ese proceso en aquel entonces. Otra vez, ok. Sí. No, muy bien. No, gracias, Ignacio, por compartir tu corazón de cómo el Señor a través de todos estos años te ha llamado a ti, obviamente a tu esposa. El Señor llama al ministerio no solamente a uno como individuo, sino también obviamente a la pareja y en este caso a la familia, porque ya tienen dos hijos. Sí. Este tema, y tú lo sabes, conoces bien a mi hijo, está muy cerca de mi corazón porque son Marines. Sí. No es a tiempo completo, está en reservas, pero es algo que el Señor llamó a hacerlo a él. Y cuando dijiste al inicio de tu conversación o de tu testimonio, también a mí yo mismo cuando estaba adolescente, la fatiga, el color, eso como que daba la atención. Sí. Y no sabía que mi hijo también fue motivado por esto. Y es algo que él lo está haciendo. He visto, creo que nos conocimos en el 2013, cuando yo estaba estudiante, tú también de estudiante, y yo saliendo de Stonebriar, tú llegando a Stonebriar. Entonces hemos estado caminando en estos años en el ministerio y he podido ver cómo el Señor te ha usado en la obra pastoral y ahora en esta área de la capellanía. Claro. ¿Qué diferencia hay entre ser un pastor en una iglesia local y ser un capellán en un entorno militar? ¿Cómo mirarías esas diferencias? Wow, qué buena pregunta, Dr. Williams. Bueno, quizás tengo que regresar un poquito hacia atrás y parar un poco de contexto e historia. En este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que llaman el Chaplain Corps, la Corps de Capellanes, es uno de los cuerpos más antiguos dentro de lo que son las divisiones del ejército estadounidense. Comenzó inicialmente hace 249 años. Wow. Antes que existiera esta nación oficialmente, el general George Washington, Dios puso en su corazón la necesidad de poder ministrar a los corazones de los soldados que estaban peleando aquella guerra revolucionaria. Y en ese entonces, ¿verdad? Pues obviamente como creyentes y con una cosmovisión bíblica, sabemos que para Dios no hay coincidencias. Dios le dio la inteligencia espiritual para saber que los soldados tenían necesidades muy especiales que no dejaban de ser hijos o hijas de Dios y que tenían que dejar sus casas, sus iglesias por servir y cumplir este llamado de proteger y defender la nación. Entonces, desde ese entonces, uno de sus objetivos, ¿verdad?, es cómo proveer esa libertad religiosa y permitir que cada soldado podría ejecutar
su tradición de fe personalmente. Entonces, a raíz de todo eso, ¿verdad? Los primeros capellanes en la historia eran sacerdotes, eran pastores que dejaron el arado, literalmente, y espiritualmente también de sus parroquias, de sus campos y sus parroquias, para juntarse a los batallones de los ejércitos revolucionarios a tiempo completo. Entonces, a donde iban los soldados, ahí iban los capellanes. Si iban a la guerra, ¿sí? Así es. Entonces, estaban ahí a la par ministrando las ordenanzas, y predicando, ¿verdad? Aconsejando, animando. Y parte de ello, ¿verdad? Fue que al dejar entonces sus congregaciones para ministrar a estos soldados y equipar a los líderes y guerreros de esta nación, él reconoció esta necesidad importante de la faceta espiritual que esté fuerte, que esté fortalecida. Entonces, eso fue el aspecto inicial. Entonces, te menciono todo esto porque los capellanes hoy en día y en aquel entonces, primero que nada, son siervos de Dios o soldados de Dios. De hecho, nuestro lema, ¿verdad? En latín, pro Deo et patria, por Dios y la patria. Primero por Dios, porque tenemos ese llamado principal. Y es interesante porque siempre cuando miras un capellán, vas a ver la insignia de la cruz más alto que la insignia del rango. Por un recordatorio tangible y visible para nosotros, que decir, primero somos soldados de Dios, de la cruz, en mi caso, siendo un capellán cristiano protestante, y después viene el rango. Entonces, eso es la parte, ¿verdad? Donde para ser un capellán tienes que ser primero un soldado de Dios. Y para eso, con ese corazón de pastor. Y después de eso, poder integrarte al ámbito militar. La diferencia principal que diría es, la primera es siendo que en tu parroquia o en tu iglesia local nunca vas a enfrentarte típicamente a personas de cosmovisiones muy distintas a las tuyas. De vez en cuando encontrarás a alguien, pero típicamente la mayoría de las personas que vienen a una iglesia local es porque ya están buscando. Es porque el Señor ya ha puesto esa semilla en sus corazones y algo les ha motivado a venir por, obviamente, el Espíritu de Dios. Nosotros creemos eso, a ir. Pero en el ejército no necesariamente. Entonces te vas a enfrentar con personas de distintas cosmovisiones como el hinduismo, budismo, ¿verdad? Y incluso en el cristianismo, ¿verdad? De distintas denominaciones. Ateos, me imagino que ateos también, o algo muy común hoy en día, lo que le llaman los nones, es decir, que no tienen una religión afiliada. Entonces, parte de ello, ¿verdad? Es importante de ser fundamentado firmemente en la palabra de Dios, en lo que tú crees, y eventualmente poder reconocer las necesidades de otras religiones mundiales. Entonces, los capellanes tenemos dos palabras claves, ya sea proveemos, ¿verdad? O podemos también practicar. Entonces, obviamente practicamos nuestra propia fe y lo que nuestras creencias personales y eclesiales nos permiten ejecutar, pero cuando se sale de esos límites o convicciones personales o teológicas que pueda tener el capellán, entonces proveemos. Porque parte de nuestro rol principal es cómo protegemos el primer mandato del artículo de la Constitución, ¿verdad? De la libertad de religión. Entonces proveemos recursos sobre el Islam o distintas cosas, pero algo muy interesante que es un campo misionero porque al compartir no dejamos de ser personas creadas a la imagen de Dios y creamos puentes para conectar con ellos, y eso abre conversaciones espirituales para decir, capellán, usted me mencionó, ¿verdad? Que en el Islam pues está Jesús también como un profeta, y Isa, y cuénteme más, yo no sabía eso, y entonces se vuelve una oportunidad para crear puentes al Evangelio. Me ganaste. Yo iba a decir, se convierte en un campo misionero y es donde tienes la apertura para poder compartir del Evangelio. Obviamente el contexto cuando Washington hace 240 y tantos años atrás es muy diferente al contexto nuestro. Sí. Tal vez
hay mucha gente que nos está escuchando fuera de Estados Unidos. Sí. Solo para darles un poquito de contexto, es que con mi hijo aprendí mucho de esto. Cómo en Estados Unidos se le da mucho respeto y mucho honor a alguien que está sirviendo en las Fuerzas Armadas. Claro. Es más, yo como padre de un hijo que está en reservas, cuando a veces estoy con mi gorra de Marines o por mi hijo o el sticker en el carro, y la gente me dice a mí, que yo no soy el que estoy en servicio, pues gracias por su servicio, la traducción en español. Claro. Y a mi hijo lo tienen en mucho respeto, claro, por como esa cultura acá. Y obviamente en el tiempo de Washington era más una cultura evangélica, por eso muchas de las cosas legales o leyes están la palabra de Dios usado. Ahora es un poco más diferente por lo que tú has dicho, diferentes gentes, diferentes contextos, pero se convierte entonces en ti una buena oportunidad. Y aprovecho para decir lo que acabo diciendo antes, gracias por tu servicio. Oh, mi gran honor, mi gran honor. Y aquí con esto de tu servicio viene otra pregunta para ti. En este contexto militar, ¿cómo puedes ofrecer apoyo espiritual a soldados que enfrentan situaciones difíciles como el estrés, el peligro, y aquí viene la otra, o el duelo? Sí, qué bueno que mencionaste esas áreas de necesidad que son parte principales de nuestras competencias como capellanes. Tenemos 3 áreas de competencias principales en el cuerpo de capellanes del ejército. El primero, ¿verdad?, es que nutrimos a los vivientes. Y hacemos eso, ¿verdad?, preparándolos para que desarrollen la resiliencia. La resiliencia siendo la flexibilidad y la fortaleza de cuando algo te golpea y te tumba, que te puedas levantar y seguir adelante. Entonces, eso trabajamos desarrollando distintas dimensiones como lo que es la área espiritual, la área física, la área emocional, mental. Entonces, es algo nuevo que el ejército pues ya no te mira solamente como un pedazo de masa, sino te mira... Para ir a la guerra, sino que... Claro. Exacto, te mira de una manera más entera, global, decir, este ser humano tiene distintas dimensiones y necesidades en esas dimensiones, en la área relacional, emocional, espiritual. Y entonces ahí es donde entramos nosotros como una parte importante de nutrir a esos soldados que quizás no tengan ningún interés en el ámbito espiritual, pero nuevamente aprovechamos con la guianza del Espíritu de Dios para tener conversaciones, crear confianza y poder crear conversaciones al Evangelio. Y la segunda competencia que tenemos, ¿verdad?, es lo que honramos, ¿verdad?, a los caídos. Entonces, cuando un soldado fallece, ya sea en el campo de batalla o fuera del campo de batalla, es nuestro rol principal junto con el equipo del comandante de poder preparar esos preparativos para honrar la vida y el servicio de aquel soldado caído y su familia. Y a la misma vez proveer cuidado al resto de la tropa que ha sido directamente afectada. Y por último, ¿verdad?, cuidamos de los lastimados. Entonces, típicamente estamos cerca del equipo médico del ejército en el cual podemos brindar apoyo. Es interesante que en estas circunstancias quizás un poco extremas en el mundo civil, porque es un riesgo el del oficio, pero abre la oportunidad más cercana para esas personas estar dispuestas no solo a recibir, pero a responder al Evangelio. Me acuerdo mucho el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad?, donde Él hace hincapié que Él vino a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los dolidos y darles esperanza. Y hay algo peculiar, Dr. Williams, cuando un ser humano está pasando por circunstancias muy difíciles, ya sea por el combate o efectos del combate o del oficio, simplemente de entrenamiento, que hace que el individuo sirviendo, portando este uniforme, esté más abierto a buscar la esperanza que Jesús ofrece. Y eso es una oportunidad prima del campo misionero donde
el Señor necesita más obreros. La mies está lista, pero necesita más obreros. No, muchas gracias por compartir. Cuando estabas hablando de estas 3 competencias, se me ocurrió una pregunta que va ahí a la par. Sí. ¿Cómo ustedes tienen la oportunidad para ayudarles? ¿Dan a todo el pelotón y tienen cierto tiempo específico o se van por brigadas o uno por uno o cómo lo hacen? Claro, buena pregunta. Típicamente los capellanes inicialmente nos asignan a un batallón, que es aproximadamente unos 1,000 soldados aproximadamente. Wow. Entonces, y dentro de esos capellanes pues, hay compañías y distintas divisiones que nos toca supervisar y ministrar. Y como eso sucede, ¿verdad? Típicamente somos parte de la formación, tenemos responsabilidades como oficial y parte del staff especial del comandante. Entonces tenemos funciones militares, que ese es la otra lado que tenemos que, para ser efectivos en el ministerio, en ese campo, tenemos que aprender el lenguaje, los procesos para aportar. ¿Ejercicios hacen también? Sí, también ejercicios, ¿verdad? Entonces, donde van los soldados, ahí estamos. Si están ahí en el lodo, ahí vamos. Si estamos en el helicóptero, ahí vamos también. Si están saltando un paracaídas, ahí también nos ponemos el paracaídas. Nuestra intención, ¿verdad?, es cómo traemos a Dios a los soldados y cómo traemos a los soldados a Dios. Wow. Entonces, parte de ello es un ministerio encarnacional. De decir, donde estén los soldados, ahí voy a estar. Y es el modelo que vemos de Jesús, ¿verdad? Él dejó el trono y la comodidad del cielo y se metió en las trincheras. Y fue el primero que nos dirigió con valentía, con fe, del llamado y la misión que Dios le había encomendado. Entonces eso es muy claro para nosotros, para poder ayudar a los soldados a ser resilientes y vencer a estas batallas que ellos puedan enfrentar, literalmente o espiritualmente o emocionalmente, de poder estar ahí acompañados y recordarles la verdad de Dios para seguir adelante. Entonces esa es la parte que nos emociona. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un tiempo reservado, obviamente, los domingos para un servicio dominical y el servicio de capilla. Y ahí es donde se le permite al capellán más explícitamente compartir la palabra de Dios de acuerdo a su tradición de fe y su convicción teológica. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a asistir a la capilla, pero sí es una opción y una libertad que se le da a los soldados. Entonces, obviamente, el ministerio que hemos hecho detrás de las escenas, de estar con los soldados, de llorar con los soldados, de sudar con los soldados, de sangrar con los soldados, entonces nos da como una puerta abierta para que ellos vengan contigo. Sí, porque me acuerdo lo que el doctor Hendricks mencionaba, ¿verdad?, en una de mis clases aquí al inicio, que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sepa qué tanto le importas. Amén, bien dicho. Entonces, estando ahí con ellos, pasando por las mismas luchas, por los mismos sufrimientos, entonces ven, ¿verdad?, que este capellán le importa. No está solamente ahí en la oficina, resguardado en el aire acondicionado, está ahí con nosotros. Y creo que como un capellán cristiano nos recuerda a la mente de Cristo Jesús como un siervo sufriente. Y me recuerda, ¿verdad?, este pasaje de 2 de Timoteo 2, ¿verdad?, donde Pablo utiliza esta metáfora para enseñarle a su discípulo Timoteo, que estaba él aprisionado en Roma, Pablo, y obviamente estaba ahí con soldados romanos. Entonces, utiliza esta imagen y dice: tú, Timoteo, comprométete a ser un buen soldado de Jesucristo, de no entremeterte con los afanes terrenales, sino cumplir la misión que tu comandante celestial te ha dado. Iba con Pablo a hacerse judíos, con los judíos gentiles, con los gentiles para alcanzarlos. Amén. Y con el mismo ejemplo de Pablo, yo estaba pensando, Pablo también fue un capellán para los soldados, solo que una capellanía un poco diferente. Claro. Él estaba preso, pero si te acuerdas, muchos de los presos, de los soldados romanos que lo cuidaban, se convirtieron al Señor. Sin duda alguna. El Señor Jesucristo será tú y tu casa, ¿te acuerdas? En Hechos. Entonces, ahí está una capellanía, ahí está entonces un servicio. Me gusta lo que acabas de decir. A hacerse entonces como un militar
para Sí. alcanzar entonces a ellos, a los militares. Totalmente. ¿Cuáles son los desafíos únicos de ser capellán en el ejército, especialmente en zonas de conflicto o en tiempos de guerra? Claro. Wow. Algo que recientemente me ha impactado a mí personalmente es lo que llaman la herida moral. La primicia es que todo aquel que porta el uniforme y que ha pasado por entrenamiento básico, el hincapié de vivir los valores que emblema el ejército, la responsabilidad enorme que la nación ha puesto en nosotros para poder ser lo mejor de lo que la nación ofrece. Es cierto, nuestra misión es de pelear y ganar los conflictos militares que nuestra nación se entrometa, pero es importante que en ese proceso, ¿verdad?, que lo hagamos con un aspecto justo, con una cosmovisión, ¿verdad?, balanceada. Obviamente hay muchas cosas que están fuera de control, que no tienen, pero cada individuo cada soldado tiene una responsabilidad principal de mostrar esos valores y ética que el ejército quiere emblemar. Y entonces en eso, ¿verdad?, es importante que los soldados tengan un fundamento firme de cómo voy a tomar decisiones justas o éticas en lo que vaya, ya sea poniéndome el uniforme o fuera del uniforme, porque una vez que eres soldado, soldado para siempre. Entonces parte de ello, ¿verdad?, nos tomamos un rol proactivo en lugar de ser reactivo, proactivo de preparar a los soldados para darles, ¿verdad?, una base moral y ética para decir, hey, esta responsabilidad que se te ha dado tiene consecuencias de vida y muerte. Y para ello, ¿verdad?, tú tienes que estar muy seguro de tu fe personalmente, pero a la vez también de cómo voy a ejecutar estas decisiones de una manera que no tenga remordimientos. Entonces, ¿qué sucede a lo largo de distintos conflictos, ¿verdad?, que esta nación ha perdurado y perseverado? Pues obviamente, como todo ser humano, sabemos que la necedad está ligada al muchacho, ¿verdad? Sabemos que somos personas quebrantadas y no tienen a Jesús. Y si tenemos a Jesús, somos aún quebrantadas. Simplemente la diferencia es que somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero el poder entonces de cómo cualquier cosa que yo enfrente, una pérdida, cómo la proceso a la luz de la palabra de Dios. Y eso ayuda primero a los soldados que son creyentes para no seguir la corriente quizás de sus compañeros y poder vivir una vida íntegra ante Dios. Pero a la misma vez también a nosotros como capellanes nos da una oportunidad de animar a los soldados, de invitar a los soldados a no tener que seguir el camino del mundo y de esa manera poder ayudarles a prevenir muchas de estas heridas emocionales, relacionales, si están casados, porque tiene un peso enorme para sus matrimonios o sus familias el no estar en casa, y las decisiones que ellos tomen, ¿verdad?, cuando no están fuera de casa van a afectar a sus esposas, a sus hijos, y nosotros estamos ahí para recordarles y animarles en esas verdades. Es decir, estamos junto contigo en la trinchera. Es difícil, quieres ver a tu familia, quieres estar en casa, pero sé fiel hasta el final de la misión, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que es un privilegio de poder ayudar a los soldados en ese proceso y motivarlos, ¿verdad? Incluso cuando fallen, una invitación para la redención, ¿verdad? Nuestro Dios es experto en tomar cosas quebrantadas y las hace nuevas. Entonces es una gran oportunidad para eso. No, muchas gracias por compartir estas ideas, y sin duda que has mencionado varios desafíos, Sí. no solamente pensando en la responsabilidad de que tiene el país de proteger, y eso lo escucha mucho acá, la libertad que tiene el país no ha sido gratis. Sí. Ha sido sangre y ha sido vidas dadas, que a través de los años eso se ha visto. Eso es, digamos, el parte de la bendición del país, pero también es un desafío de cómo manejar esto cuando hay
tiempos entonces de guerras, y lo otro es lo que acabas de decir, la situación de como los desafíos y el precio que paga cada soldado al dejar a su familia, a veces irse a otro país, y no solamente por días, a veces son meses. Es un precio alto, pero gracias por ese llamado. Claro. ¿Cómo se aborda, ya dijiste un poco sobre esto, pero el concepto de justicia o guerra justa después de una perspectiva teológica en el contexto militar? Ya más o menos mencionaste, pero no sé si quieres agregar algo más. Bueno, primero que nada quisiera recordarle a la audiencia que como soldados de Dios, obviamente somos soldados de paz. Pero lamentablemente vivimos en un mundo quebrantado, lleno de personas quebrantadas, nosotros mismos quebrantados, con otras personas quebrantadas. Entonces, tarde o que temprano, el conflicto se va a presentar. Podemos pensar en términos grandes como entre naciones, pero no vayamos tan lejos, vayamos al nivel quizás más micro en nuestras familias, con nuestras esposas o nuestros hijos. Hay conflicto y el conflicto es una oportunidad, al menos de la perspectiva teológica como yo lo he procesado, es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de redención. Pero hablando de lo que es, ¿verdad?, la teoría de la guerra justa, muchas personas nos olvidamos, ¿verdad?, que más de 300 veces, solo en el Antiguo Testamento, se usa este término de el Señor de los ejércitos. Y hablando de esta guerra cósmica universal que hay, que el Señor, ¿verdad?, está obrando para cumplir su propósito y cumplir su misión de reconciliar todas las cosas que han sido quebrantadas, que han sido puestas en conflicto. Y eso es importante porque cuando leemos eso, la mayoría de los proponentes de eso son los profetas menores y tienen un ámbito escatológico que obviamente si damos la vuelta al Testamento, en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, que es, ¿verdad?, el guerrero celestial, el guerrero de Dios, quien va a poner punto final a la serpiente y a la como dice el Chavo del 8, a la chusma, ¿verdad?, de la serpiente, va a poner punto final. Y entonces, cuando miramos eso, vemos, ¿verdad?, este conflicto, por así decirlo, militar. Y utiliza este lenguaje, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, de aspirar ese concepto de la guerra justa. Obviamente, imperfecta de nuestro lado, pero esa es nuestra aspiración, apuntando, ¿verdad?, a ese aspecto que la justicia de Dios, el reino de Dios, es el único que realmente puede traer una paz universal y plena a este mundo lleno de conflictos. Ignacio, lo has dicho claramente, el apoyo bíblico, el contexto bíblico. Y es que si sabemos Dios, el bien y lo que Dios quiere para el mundo, pero hay un mal. Y ese mal está presente hasta el día de hoy. Es mismo, en este preciso momento, no está involucrado Estados Unidos, pero hay guerras en el mundo. Ahí tenemos Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Líbano en estos últimos días. O sea, hay la presencia de guerras, ahí están. Y hay que lidiar entonces con todo esto. ¿Cómo ves la relación entre la fe y el patriotismo? ¿Y cómo guías a los soldados en reconciliar ambas áreas de su vida? Claro, muy buena pregunta. Creo que es importante no solo para los soldados, pero para todos los cristianos oyentes, que podamos cada uno de nosotros probar nuestra cosmovisión, que realmente sea bíblica. Si no tenemos cuidado, ¿verdad?, y quizás ya somos creyentes de más de primera o segunda o tercera generación, pues podemos desarrollar una teología folclórica, una teología en la cual realmente no está arraigada y fundada en la palabra de Dios, y simplemente lo hacemos porque herencia. Mi abuelita así lo hizo, así yo lo aprendí en mi iglesia, o viceversa. Entonces, eso es importante porque cuando entonces abarcamos ese tema del patriotismo y el portar en nuestra fe,
tenemos que saber, ¿verdad?, que nuestra lealtad primordial como cristianos es a Cristo y el reino de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice muy claramente que el reino de Dios no es de este mundo, pero a la vez va a heredar las naciones y va a venir a este mundo y está aquí, pero todavía no está. Y vivimos en este punto de tensión, ¿verdad?, donde decir, el reino de Dios no está evidentemente allá afuera y por ende esos conflictos militares que suceden en el nivel macro, pero a la misma vez como seguidores de Jesucristo, el reino de Dios ha nacido en nuestros corazones y nosotros somos proponentes de cómo traemos esa paz, ese shalom completo. Y parte de ello entonces, todas nuestras interacciones, cuando nos ponemos el uniforme o fuera del uniforme, deben de reflejar esa paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces, obviamente, ahí es donde vivimos en esa tensión. Donde decir, bueno, obviamente tenemos un comandante en jefe en el aspecto humano, el presidente de los Estados Unidos, pero a la misma vez entendemos como cristianos que tenemos un comandante de jefes, jefe de jefes, que es el comandante de los ejércitos celestiales. Y al final del día vamos a rendirle cuentas a él. Y por lo tanto, entonces, cualquier acción que hagamos en obediencia al presidente, por así decirlo, como soldados que hicimos este juramento de poder cuidar y proteger y ejecutar la constitución de este país, pero a la misma vez tenemos un juramento, por así decirlo, implícito, que hemos unido nuestras vidas con Cristo y por lo tanto nuestra lealtad es primero a Él. Entonces, para recapitular todo eso, ¿verdad? Nuestra lealtad viene a Cristo, pero eso viene de una cosmovisión bíblica. Y si yo no tengo eso claro y arraigado en mi vida, obviamente me voy a salir, me voy a desviar a la derecha o a la izquierda. Y creo que es por eso Dios fue muy importante, comenzando en Deuteronomio, donde le manda a Josué, hablando de otro líder militar, ¿verdad? El libro de los... y le dice, ¿verdad?, después de recibir las riendas de un gran líder, Moisés, que también, si nos pensamos en los términos, fue un líder militar, liberó de la oposición de Egipto, un ejército más grandes en aquel entonces, pero Dios le hace hincapié a sus siervos. Y lo mismo sucede para nosotros hoy en día. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de este libro, de esta ley. Y es lo que yo les animo a todos mis soldados que Dios ha puesto en mi cuidado, de decir, mira, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de este libro y mantén las palabras de este libro en tu mente y en tu corazón para que te puedan dirigir a tomar la decisión la cual tú puedas estar libremente ante Dios en libre conciencia y efectuar esa justicia. Capellán Cerda, sin duda que tiene que ver mucho de convicción. Entonces sabes de que obviamente el patriotismo, muchos de los soldados que no tienen religión, ateos algunos, van a ir más por el patriotismo que por fe. Pero al tener capellanes como tú mismo y muchos más, y hay que decirlo, muchos de estos soldados también, incluyendo a mi hijo, cristianos con la mirada en Dios, claro, sirviendo al presidente, por así decirlo, pero saben de que es Dios que está por encima de todos. Totalmente. El tiempo se nos fue así rápido. Es que el tema, hay tanto que, voy a decirlo de estas palabras, nosotros los civiles no entendemos mucho de lo que pasa allá adentro, en el ámbito militar, pero me emociona ver a mi hijo como hombre lo ha hecho crecer en disciplina, en respeto, en honor, en sacrificio. El domingo va al gimnasio, todavía así como, porque un domingo antes de ir a la iglesia va al gimnasio primero, así como, ¿qué está pensando? Pero esa disciplina, ese sacrificio, ya está puesto en él, que yo lo admiro. ¿Tienes, en los poquitos minutos que nos quedan, tienes alguna experiencia en particular que haya sido transformadora o impactante en tu vida como capellán militar? Wow.
Tengo varias, pero si tuviera que seleccionar una, creo la más impactante fue en una preparación para una movilización. Me acuerdo haber compartido un sermón en la capilla a los soldados y antes de despedirlos para que fueran a ejecutar la misión que se les fue encomendada, les recordé, ¿verdad?, la importancia de Josué 1:8. El Señor, ¿verdad?, hablando otra vez de Josué, acaba de recibir el mando, ¿verdad?, y tiene que llenar los zapatos o las sandalias de alguien grande como Moisés, no puedo imaginar. Y obviamente muchos pensamientos se le venían a la mente de miedo, de temor, de qué tal si no soy victorioso, qué tal si no soy fiel. Y el Señor, ¿verdad?, le recuerda a Josué y le dice, ¿verdad?, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y lo más importante es que yo, el Señor, estoy contigo. Y lo que me impacta más a mí es el pasaje siguiente después de ese, donde el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow, amén. Entonces, muchos de ellos van a decir, capellán, ¿qué voy a hacer? Porque usted no va, usted va a ir a otro lugar, no lo voy a ver. Y les recuerdo, mira, el mismo Señor que está conmigo y que estuvo con aquellos patriotas de la fe de Israel y los patriarcas, así ese mismo Dios promete que va a estar contigo. Así que descansa en Él. Y me acuerdo, ¿verdad?, de recibir una carta de esos soldados después, estando ya en el extranjero sirviendo. Y acababa de suceder un ataque en el cual perdió a uno de sus compañeros de armas. Y él me escribió, me dice, capellán, ese pasaje de Josué 1:8 es lo que me ha sostenido mentalmente, espiritualmente, para seguir adelante y poder regresar a casa. Oh, wow, qué impactante, qué especial. Ahí podemos ver cómo el Dios mismo, el Espíritu Santo, usándote a ti como su siervo, pero también su palabra, llegando al corazón hay que acordarse, son soldados y tienen toda la fuerza física, muchos son buenos en lo que hacen, o sea, tienen toda la habilidad, pero tienen un corazón. Tienen sentimientos, tienen temor. Qué especial es ver como este testimonio que nos acabas de contar, de que puedan tener su esperanza y su fuerza, esa interna, en el Señor. Amén. Eso qué especial, ¿no? Muchas gracias por compartir, capellán Cerda, su corazón con nosotros. Y te lo dije al inicio y ahora te lo voy a decir. Gracias por tu servicio a este país, pero más gracias por tu servicio al Señor. Mi gran honor, por Dios y la nación. Muchas gracias. Gracias por tener este tiempo. Sin duda que va a ser algo muy especial para todos los que nos escuchan en diferentes países. Recuerdo en mi ciudad donde crecí, antes de salir de la ciudad, que me imagino que el general de ese batallón, no sé cómo le llamaban, cristiano, nos pidió a la iglesia local de que si podíamos ir cada lunes, ir a predicarle al batallón. Y fuimos y le hicimos, era algo nuevo para nosotros, pero al escucharte me hizo recordar esa escena de también necesitan de escuchar del Evangelio, como todos nosotros. Y gracias a siervos como tú que están abiertos para poder hacerlo. Un gran honor. Muy bien. Gracias por seguirnos con un podcast más. Seguiremos hablando de teología compartida y temas como estos, temas de ministeriales, pero también misioneros y evangelísticos. Síganos en las redes sociales y seguimos más con estos temas que sean de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.